El enemigo ataca. Anteriormente yo no creía, pero él me dejó rienda suelta. Entonces ahora que yo le estoy robando muchas almas, entonces precisamente de esos ataques he estado investigando, leyendo, para revestirme de esa armadura de Dios y me está resultando. Entonces por eso le traigo ahora a ustedes este mensaje para que cojan la pista, porque realmente estamos para eso, para si no te dan señales, te la doy a través de mí, el Señor te la puede dar. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son esas armas espirituales? ¿Para qué funcionan y para qué nos sirven? Porque en nuestro caminar, como le dije, como yo estoy rescatando muchas almas, entonces tengo que tener esas armas espirituales a mi alcance para poder combatir las acechanzas del enemigo y las adversidades que presenta, ¿verdad? Entonces, porque tenemos desafíos espirituales y batallas invisibles con esto. Entonces, ¿por qué son poderosas? Vamos a ver en la siguiente. Son poderosas porque nos equipan para resistir las tentaciones. Muy importante para uno, cuando uno se ha liberado de ciertas cosas y el Espíritu Santo lo ha liberado y ya está en la congregación, entonces tenemos que estar equipados para esas tentaciones, las cuales dejamos allá afuera, ¿verdad? Vencer las adversidades, como le dije, del enemigo que presenta sus adversidades, y eso nos ayuda a avanzar en nuestra relación con Dios. Porque estamos desquitados, descargados y podemos más. Cuando yo no estoy en lucha, en la cárcel yo rindo más y puedo rendir más aquí con un mensaje. Pero cuando estoy en batalla, que ocupo más tiempo en esas armas, tenerlas artilladas, entonces no tengo mucho chance para la relación con Dios. Pero de eso se trata la batalla, de librarte para entonces tú seguir adelante. Entonces esas armas nos impiden enfrentar las artimañas del enemigo, nos dan esa potestad de enfrentar las artimañas del enemigo y de fortalecer nuestra fe, porque después que uno está en victoria y uno logra la victoria, entonces esa fe se afianza y ya uno está preparado para una siguiente batalla. Pero ignorar y descuidar esas armas es muy peligroso porque nos deja indefensos y vulnerables para que el enemigo nos ataque. Si la tenemos pendiente, entonces sí. Vamos a ver en 2 Corintios 10, 4 y 5, ¿qué nos dice acerca de esto? En la siguiente, ¿verdad? Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Desde el momento que nosotros nos aliamos a Dios y hacemos confesión de fe, inmediatamente tenemos una gran batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a descansar hasta ver a uno flaquear, ¿verdad? Esa es una parte. El enemigo lucha constantemente por robarnos esa cosa que el Señor nos da cuando nosotros estamos ante Él, que es precisamente la presencia de Dios. ¿Cómo nos gozamos nosotros en la presencia de Dios ahorita cuando estábamos en la alabanza? Esa presencia que se siente. Entonces el enemigo lo que quiere es arrebatarte eso precisamente. Entonces, ¿qué implica tener la presencia? Vamos a ver que la proyección que sigue es la que nos da la confianza en echar la batalla, en echar la pelea. Es la que nos hace fuerte. Cada vez que pasamos una batalla, un desierto, llegamos más vigorosos, llegamos con musculatura, ¿entiendes? Y que también que nos hace levantar cuando estamos en el piso, caer una y otra vez y nos da esa fuerza para levantarnos. Entonces, por eso, ya que usted conoce esa presencia,
¿cómo la va a dejar perder? ¿Verdad? ¿Cómo perder la gloria de Dios en nuestra vida? En mi caso, perder la gloria terrenal también, ¿verdad? Aparte de la celestial, que yo pierda la gloria terrenal, es perderlo todo. Ahora, no se lo vayan a decir a ella, pero es morir en vida. Si yo pierdo las tres, ¿tú entiendes? Porque si la pierdo a ella, todavía tengo la esperanza de la de allá y la presencia del Señor también, que arreglará la carga en el camino. Pero como somos soldados de Dios, nosotros necesitamos conocer a nuestro enemigo. ¿De qué manera? Vamos a ver qué nos dice la proyección. Para poder enfrentar es indispensable saber cómo opera el enemigo. ¿De qué manera? Saber sus tácticas y sus armas y su astucia. Hay que ver. Hay un gran peligro cuando ignoramos cuáles son esas tácticas del enemigo. Es peligroso porque nuestra ignorancia se constituye en un punto débil, vulnerable para el enemigo atacar. Pero si usted está consciente de esas armas y se nutre de ellas, entonces esa ventaja va a desaparecer del enemigo. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11, vamos a ver que para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Y esas maquinaciones malignas tenemos que conocerlas para uno saberlo cómo enfrentar. Detrás de sus palabras, el Señor da en sus palabras todo. Tenemos que escudriñar en ella la forma del ataque a nuestro enemigo. Pero por eso tenemos que estar pendientes en la palabra. Una cosa que debemos tener claro todo es, antes de seguir viendo las artimañas, es que los poderes del maligno ya han sido derrotados. Esa derrota sucedió en la cruz del Calvario y no fue una derrota parcial. El Señor lo despojó de todo y lo derrotó totalmente. Esa batalla que enfrentamos es espiritual, ¿verdad? En la cual no solamente debe ser a la defensiva que usted tiene que estar. Usted tiene que estar también a la ofensiva. Porque la palabra dice que también al enemigo hay que espantarlo, que corra. Más adelante vamos a ver eso. Un boxeador, hablando de batalla, un boxeador descansa mientras está a la defensiva, pero es estudiando el contrincante para cuando vea un punto vulnerable, entonces ese descanso y esa energía que él ahorra es para ofender, para atacar. Entonces, esa es la táctica que debemos tener, pero con ciertas reglas que debemos hacer. Hemos sido llamados por Dios para forzar al enemigo a retroceder. Con la ofensiva uno hace que él retroceda y no llegue hasta ti, porque tú no lo vas a vencer de un todo, porque el Señor, como dice, va delante de nosotros para él protegernos. En Santiago 4:7 vamos a ver, como dice la palabra, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Eso lo que procuramos es, en el ataque al enemigo, es que él huya, ¿verdad? Entonces, a través de su palabra, Dios nos ha dado las técnicas y las armas espirituales adecuadas para el ataque. Señores, no estamos indefensos, solo tenemos que buscarlo en la palabra. Tenemos luchas, incontables recursos, pero lo que nos ha entregado el Señor para lograr la victoria nuestra, ¿verdad? Pero en Efesios 6:10 vamos a encontrar cuáles son parte de esas armas. Son muchas, son incontables, como dice la palabra. Aquí decimos, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pongamos como calzado la paz
que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparado. Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Démosle un aplauso. Seguimos. Vamos a ver si podemos proyectar un soldado romano para comenzar con la verdad, con la lista de las armas que tenemos en comparación con un soldado romano. Ahí vemos la verdad que se refleja en el cinturón de la verdad, ¿verdad? La justicia, la coraza de justicia, que es la parte frontal. La evangelización de la paz se refleja en el calzado y el Espíritu de Dios, que es la palabra, y la salvación en el casco. Vamos a ver por qué cada una de ellas representa una parte de las armas espirituales. El cinturón de la verdad. Nuestro hermano Pablo comenzó con esta insignificante pieza o palabra que uno diría, ¿qué tiene que ver el cinturón con un arma? No es una pela que vamos a dar, ¿verdad que no? Pero realmente los soldados de la antigüedad tenían que tener ceñido el cinturón. ¿Por qué? El cinturón es donde está la espada de repuesto, donde está el cuchillo y una serie de accesorios. Entonces imagínense ustedes, yo en este caso que estoy aquí, vamos a poner el ejemplo, sin correa, que yo esté levantándome el pantalón, es una distracción para ustedes. Ustedes se van a distraer porque qué es lo que le pasa al hermano. Pero cuando se va a la lucha con el cinturón flojo, tú no vas a poder tener la espada sujetada y las demás cosas que está sujetada, no la va a poder tener ceñida a tu cuerpo para usarla en el momento adecuado. Entonces, ¿qué nos pasa con eso? ¿A qué se refiere en el ámbito espiritual? El cinturón, decimos ahí, que es la verdad. Todo sobre la verdad. La mentira es un hábito que tenemos dentro de nuestras vidas que no está sujeto a la palabra. Siempre se habla de que no, de que la mentira no se puede hablar, no se puede decir. Entonces vamos a saber por qué. Entonces, la mentira es lo contrario a la verdad, ¿verdad? Es lógico, lo sabemos. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra en Apocalipsis. La palabra de Dios dice: jamás entrará en la ciudad de Dios el que practica abominación y mentira. Y así unos cuantos más, pero vamos a sujetarnos en ese. Hoy en día se habla mucho de las mentiras, pero se va tolerando porque le van cambiando de ciertos nombres. Hay unas mentiras blancas, hay unas mentiras piadosas, hay una media verdad. De pequeñas verdades se puede elaborar una gran mentira y una serie de cosas que en la sociedad hoy en día se está tratando de asimilar eso. Pero nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta que la Biblia no hace asesión a ninguna. Todas son mentiras, como se le quiera llamar, pero todas son mentiras. Nuestro enemigo busca por dónde atacarnos con una simple mentira. Así de sencillo. Y si ese es el enemigo, ¿qué será uno? O sea, si uno se dedica a detectar esas mentiras y ve a la otra persona en defecto, ¿qué será el enemigo que siempre te seguirá atacando? Porque si yo le detecto una mentira a una persona, la tendré ahí resguardada para cuando haya que sacarla. En el caso mío, yo tengo de los desiertos que me han hecho pasar y en lo que yo he estado pasando, esas experiencias. Yo en una ocasión
le detecté una mentira a una persona. Yo la llamo para darle la noticia y esa persona lo que hace es me recibe con algo contrario a la noticia que yo fui a dar. Entonces digo yo, esto es mentira porque yo tengo la verdad en la mano, porque me la acaban de decir, que la dé más para adelante. Y esa persona yo le iba a enfrentar en ese momento, pero dije no, déjame seguir el juego. Una es para conocer a esa persona y a otra para ver la bola de nieve que se veía formar en base a esa mentira, porque se iba a prolongar larga. Entonces lo dejé, seguí el juego, hasta que llegó un momento que esa persona declaró la razón por qué me mintió, pero me la dijo a mí. Después con el tiempo yo volví a recalcarle eso y esa persona, cada vez que me atacaba yo le respondía espiritualmente, no le respondía en la carne. Y en un momento que le recordé eso a esa persona, estaba desarmada totalmente. No tenía palabras espirituales para responderme a mí, porque le enfrenté privado, en persona. Lo único que me dijo fue, los humanos somos imperfectos. Digo yo, qué terrenal esa respuesta. Pero para que ustedes vean que hasta uno mismo, cuando uno se propone, uno desarticula el otro. ¿Qué será el enemigo y qué será el Señor cuando te conoce todas tus intenciones? Entonces, espiritualmente y yo se le hice recalcado, digo yo, desde que yo vi tu actitud, yo me revestí de toda armadura de Dios y tú has visto que en ningún momento te he respondido de una manera carnal, te he respondido en el Espíritu. Y les respondí en el Espíritu porque toda conversación era por WhatsApp. Les respondí en el Espíritu y nada más quedaba en visto. Cuando uno estaba carajito uno decía, te quedaste dado. Y así mismo decía yo cuando no veía respuesta, se quedó dado. Entonces, hermano, las luchas espirituales con estas armas son muy productivas. Vamos a pasar a la coraza de justicia. Fíjense que tiene la forma anatómica del pecho. La coraza de justicia nos protege los órganos vitales en la guerra, en la batalla. ¿Qué trata espiritualmente la coraza? La coraza es la justicia, como se le llama ahí, la coraza de justicia. La coraza nos protege el corazón de las malas actitudes, nos protege las vísceras y todos los órganos de buena importancia que uno tiene, de importancia para que el golpe no sea letal. Pero entonces en Hechos 10, 34, 35 tenemos que dice, Dios no hace distinción de persona, pero el que teme y practica la justicia es aceptable para él. ¿Se fijan? ¿Qué ventaja tenemos con esa arma, siendo justo? Entonces, es algo muy importante en la vida de un cristiano ser una persona justa. ¿Por qué? Vamos a ver. Si piensas luchar espiritualmente y eres una persona que profesa la injusticia, será pan comido por el espíritu o por quien sea o por el enemigo. Tiene que tener la justicia en tus manos. La justicia, la actitud de ser justo para poder combatir y no ser pan comido en una lucha espiritual. En Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Señores, la oración del justo hace milagro. La oración del justo sana. La oración del justo libera. Son infinidades de cosas que la oración del justo, veamos en Elías lo que habla, que era un hombre sujeto a la justicia y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió en 3 años y medio. Pero cuando él decidió orar para que lo hiciera, llovió grandemente y cayó y fue fructífero.
pero eso vino de un justo. En Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor estará contra aquellos que hacen el mal. ¿Se fijan? En el diccionario encontramos que ser justo es una cualidad o virtud que mueve a la persona a realizar correctamente con nobleza y transparencia una acción o a cumplir un deber o una disposición. Una disposición que sea del Señor, una disposición que sea de la congregación, de lo que sea, pero hay que reflejar lo justo. Veamos otra arma. El apresto del evangelio. ¿Por qué el apresto? Se dice también el calzado del evangelio. Porque en aquella época a los soldados de lucha se le tenía prohibido en un descanso o en dormir con los zapatos puestos. Tenía que ser con los zapatos puestos, no podían quitarse los zapatos. Entonces de ahí viene el apresto del evangelio, que en la parte espiritual quiere decir, apresto quiere decir en el diccionario, prevención, disposición y preparación para algo. Entonces el apresto del evangelio, usted tiene que estar preparado para predicar en el momento y en el instante. Inmediatamente, no esperar llegar, no, que en el culto yo voy a orar por eso, no, en el momento exacto tiene uno que estar presto. Por eso se habla del apresto del evangelio, que lo relacionan con el calzado, porque usted no puede estar descalzo. Usted tiene que tener los zapatos puestos para enfrentar en el momento adecuado, enfrentar con el evangelio, con la palabra. Entonces, hay que esclarecer a los que están en las tinieblas con esto. En cualquier momento que usted vea a alguien de las tinieblas, pues dele luz, porque la tenemos. Y una manera de hacerlo es con la evangelización, es predicarle. Entonces, anunciándole la buena nueva, por supuesto. No es necesario tomar la Biblia y salir por ahí como los testigos de Jehová, pero usted lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer con sus amigos, lo puede hacer con sus colegas, en los medios de comunicación social, que es lo que maneja mucho las redes, y con quien se te presente. Pero tiene que tener los calzados puestos para precisar con el evangelio. No te canses de hablar de Jesús, no te canses, sigue. No deje de leer la Biblia tampoco. Con algo usted se motiva en la Biblia a hacerlo. Trate de leer y entender la frase una por una, porque uno no sabe en qué momento le puede ministrar a una persona que necesita de esa palabra en específico. Sería mucho mejor que podría memorizar algunos versículos también. Hasta el diablo sabe de la palabra y memorizar algunos. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 4:6, lo que le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan. Eso le decía el enemigo a Jesús. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con la piedra. Fíjense que el enemigo también sabe de la palabra y te enfrenta. Entonces, uno también tenemos que también saber sobre la palabra. El siguiente es el escudo de la fe. El escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Esta es otra arma poderosa. Hay ataques y flechas que a la coraza y al yelmo, al casco, le hacen daño. Pero con el escudo usted tiene un filtro, ¿verdad? Es una pieza que no podemos olvidar ni soltar en ningún momento de la batalla. La fe en Dios nos protege completamente de cualquier tipo de ataque. Por eso es el escudo de la fe, porque de donde venga te protege, ¿verdad?
como si Dios no escuchara. A veces nos sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones, sentimos abandono y olvido de parte de Dios y recibimos inclusive amenaza del enemigo, lo sentimos. Pero no hay que perder la fe, no hay que dejar caer el escudo, manténgalo siempre firme, porque solamente la fe nos puede salvar. Así se trata, la fe así nos puede salvar. No suelte tu escudo, porque solamente la fe hace eso, nos salva. Sabiendo que Dios no te miente jamás y además es nuestro escudo que nunca va a fallar. El Dios, nuestro Dios nunca nos va a fallar. Entonces, hermanos en Cristo, si nosotros tuviéramos una lucha y perdiéramos la espada y solamente nos queda el escudo, ¿qué cree que podría pasar con esa arma? Vamos a ver. Es muy probable que solamente te defiendas sin poder atacar, pero te vas a defender. No vas a poder atacar porque perdiste el arma de la ofensa, pero quedaste con la fe, quedaste con el escudo, que en otro momento lo vas a necesitar. Pero si suelta también el escudo, eres un hombre muerto. Ya, tú no tienes alma de defensa, pero tampoco tienes de ofensa. Y de eso, esto se trata de ofensa y de defensa, realmente. Entonces, es muy importante saber que todas las armas hay que usarlas en el mismo instante. No nos podemos descuidar de una de ellas, porque todas trabajan en sincronización. Entonces, si te defiende y ataca, y hay otra cosa muy importante que la palabra dice, que tú también te defiendes, también tú atacas, pero puedes implorar ayuda, porque tú tienes la potestad de pedirle ayuda al Señor también para que te mande refuerzo. Entonces, tú estás luchando con tres armas diferentes en el mismo momento, ¿verdad? Vamos a ver en el Salmo 50:15 nos dice algo parecido. Invócame en el día de la angustia y yo te liberaré y tú me glorificarás. Precisamente para eso, para que glorifiquemos al Señor como lo puedo hacer yo cuando gano algunas batallas, porque no todas se ganan, ¿verdad? Entonces, alguien que no conoce la palabra de Dios, claro está que no va a implorar esto, porque no sabe que tenemos una ayuda, no sabe que tenemos un 911 espiritual también, que usted puede llamar a ese 911. Así es. Entonces, vamos a fortalecer un poco lo que dice sobre la fe. En la siguiente, dice, tener fe es creer que aunque no viste donde está escrito tu nombre en el libro de la vida, pero sabes que escrito está. Aunque no viste dónde crucificaron a Jesús ni dónde lo sepultaron, pero sabes que vino, que murió, le sepultaron, resucitó y venció la muerte una vez por todas. Tener fe es creer que Dios es tu escudo, que jamás fallará. No existe arma que lo puedan atravesar como la atraviesan otras cosas. Tener fe es creer que sea lo bueno o lo malo, ahí estará tu Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Démosle un aplauso. En Nahum 1:7 tenemos, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él, ¿verdad? Eso es otra seguridad que tenemos con Dios. Mientras más grande es tu fe, más grande y fuerte será tu escudo. Llegará a cubrirte completo el escudo. Mientras más grande sea tu fe, pues ese escudo se ensanchará más, ¿verdad? Ahora vamos a otra arma. El yelmo de la salvación. ¿Qué le parece esa escoba ahí arriba, verdad? Nada que ver.
Es otra pieza muy importante, el casco, que nos protege la cabeza. Como soldados debemos mantener siempre la cabeza en alto, como en esa disciplina que le dan a los militares, de mantener siempre la cabeza en alto. El caminar debajo, eso significa derrota o avergonzado. Entonces, en una batalla, quitarse el casco significa usted rendirse. Entonces, si usted, así también olvidar o negar la salvación, es usted entregársele al enemigo. Faltarle la fe por la salvación que ya usted tiene y usted se quita el yelmo, pues entonces ya eso le da lugar al enemigo a atacarle. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la cabeza? Los pensamientos, que por ahí es que comienza el enemigo vamos a ver en la proyección pensamientos persistentes de que tú no eres nadie, de que tú estás ahí por estar, pero a ti no se te ha perdonado. Acusaciones, sospechas, dudas. El sembrar la duda, el enemigo le encanta sembrar las dudas. Las preguntas indecorosas también. Y los razonamientos y teorías que nos llegan a la mente muchas veces, que nos alejan de la realidad o de la verdad. Entonces, esas son las cosas que el yermo, que hay consecuencias del yermo cuando tú no lo tienes en tu cabeza, ¿verdad? El enemigo se mueve lento y cautelosamente. El enemigo no es familia de los perros, que los perros desde que comienzan el ladrerío y la cosa. Es más familiarizado con el gato, con los felinos, porque son sigilosos. Cuando ustedes ven un gato cazando un lagarto, que eso es así mismo el enemigo. Entonces, Satanás le gusta, él sabe lo que a ti no te gusta y lo que te gusta, para saber cómo atacarte. ¿Sabes cuáles son nuestras inseguridades, debilidades y temores también? Los temores que son fuertes. Él está dispuesto a invertir la cantidad de tiempo necesario para derrotarnos. Nos derrota en cualquier momento. Hay muchas en las Biblias, hay muchas situaciones en la Biblia que el enemigo aprovecha y ha derrotado personas. Vamos a ver esta en Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11:2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque le desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. ¿Qué hizo el enemigo? Salomón, el predilecto, el hijo del que tenía el corazón de Dios. Entonces, Salomón, el enemigo esperó en Salomón la vejez para entonces atacarlo por esa debilidad que él tenía por las mujeres. Y ahí entonces lo hizo caer en idolatría. Pero fíjense, Salomón, el escritor de los proverbios, de una serie de escrituras, y sin embargo aprovechó la vejez, ya cansado, y lo atacó. Así que todavía si nosotros tenemos brío, el enemigo anda por ahí en ataque. Entonces, para hacer la historia más corta realmente de Salomón, fue idólatra y ser rechazado y reprobado por Dios al final de su vida. Pero el enemigo se la lució con él. El enemigo esperó y trabajó su plan hasta su edad avanzada para vencerlo. Así nosotros no estamos exentos de cualquier vencimiento, cualquier ataque del enemigo. Por eso les sugiero armarse de las vestiduras de Dios para no ser atacado y nosotros no ser vencidos. Es tan caro que nadie pasa a pagarlo, la salvación, señores. La salvación es como aceptar nosotros un pasaje de ida hacia el mejor lugar del mundo que usted ni nadie lo puede pagar y se lo dan gratis a usted. Pero hay mucho que ese pasaje
lo dejan perder por retornar a su nueva casa o a su casa anterior, que es el mundo, a las costumbres del enemigo, a todo eso. Entonces dejan vencer ese pasaje, no lo usan solamente por falta de fe y de perseverancia. ¿Cuántos cristianos teniendo esos boletos en mano durante años, pero desafortunadamente por alguna razón han decidido no esperar y regresar a su casa? Eso es una gran pérdida en el mundo. Nuestra salvación en Cristo será consumada hasta su regreso o hasta nuestra muerte, si no entregamos ese billete, ese pasaje. Pero lo que suceda primero, como quiere el pasaje está comprado, ¿verdad? Entonces, por esta razón la Biblia exhorta a los cristianos que han recibido la salvación a que, vamos a ver la siguiente, Filipenses 2:12. Siga obrando su propia salvación con temor y temblor. Mis justos vivirán por la fe, que eso fue el que la pierde y entrega el billete, que falta de fe. Pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Aquel que ni siquiera esté en lista de espera y en esa sala de espera deja que se le vaya su avión. Es penoso, ¿verdad? Y tenemos por último la palabra que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios, adelante. La palabra de Dios es un arma que recibimos a través de las predicaciones, de las enseñanzas, que yo creo que esto es lo que les traigo a ustedes hoy, porque ese es mi fuerte, la enseñanza. Yo no soy muy de prédicas así que digamos, prédicas de fuego, como a veces nos gusta, ¿verdad? Pero esa es la línea mía, es la enseñanza, las lecturas y el estudio bíblico individual que hacemos también, ¿verdad? Sin embargo, es dada también por la inspiración del Espíritu Santo, también. Y la palabra es poder, que lo podemos ver en Génesis 1:3, que el verbo se hizo carne y la palabra nutre también nuestras almas. Jesús le dijo a Satanás en un momento, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Señores, según este verso, esta es un arma letal. Es un arma letal, que por eso nos debemos proteger con el escudo, porque si esa arma se le acercan a uno y a través de la coraza de justicia le pueden perforar cualquier cosa, y también el yelmo. Pero si usted tiene el escudo de esta arma letal del enemigo, usted se va a cuidar, se lo garantizo. ¿Te das cuenta que la calidad del equipamiento que Dios nos tiene a nosotros es bueno? ¿Verdad? Entonces debemos usarlo y usarlos en conjunto para que uno tenga relación con la otra, ¿verdad? Entonces, la palabra es viva, como dice la expresión, como dice, vamos a ver, porque nunca pasa de moda. No hemos escuchado de que no, ese versículo está pasado de moda. Eso fue en aquella época que se redactó. Se adapta a todas las generaciones como algo nuevo. Es poderosa, es fuego, no lo soporta el enemigo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para qué sirve la palabra. Sirve para atacar. O sea, eso es un arma de ofensa, ¿verdad? Como estábamos hablando. También para defender, para pedir ayuda a Dios también, para entrenar a otros,
para liberar, cambiar y transformar, que con cualquier palabra uno puede transformar una vida. Se lo digo por experiencia en la cárcel, que una palabra que se le dé a un individuo que en ese momento lo asimile, eso lo ha transformado. También sirve para incomodar a aquellos inconversos y vivificar a otros como a uno mismo también. Es importantísimo para liberar, para cambiar y transformar. Exacto. Y mi hermano, si no conoce la palabra, aún te falta mucho para poder pelear. No estás listo para pelear. Tenemos que buscar entrenadores para hacerte, todavía enseñarte algunas cosas para que sepa pelear, para que esté preparado para cualquier pelea, cualquier lucha. Mientras más se afinca usted en su ministerio y mientras más está en contacto con el Señor, va a tener muchos ataques. Se lo digo por experiencia, porque no ha sido fácil esto. Por cualquier lado te entra por la finanza, te entra por la familia, te entra por lo mismo, lo que están los voluntarios del mismo ministerio, te entra por ahí. Le digo una cosa, que realmente nosotros los que estamos de lleno en la cárcel, nos va mejor con los presos que con los voluntarios. Aquellos que están allá, que muchos no van a ese ministerio porque le tienen temor a los presos, pero sin embargo nosotros hemos descubierto que son peores los voluntarios que los presos que están allá. Porque ellos están en una posición vulnerable, en una posición que están en actitud de asimilar. Pero el voluntario que está suelto, que va, que yo no puedo ir hoy, que ese no es compromiso mío, eso es tuyo. O sea, es peor. Eso nos hemos llevado nosotros de experiencia. Y como conclusión tenemos varias cosas de los beneficios que es esta lucha espiritual y tener esas armas en las manos. Primero, que es un crecimiento espiritual y fortaleza en la fe. Cada vez que usted supera una batalla, la fe se le afianza más, ¿verdad? Protección contra las tentaciones, que estamos llenos de eso, y otros ataques del enemigo. Experimentar la paz y el gozo sobrenatural de Dios, eso es inigualable, señores. Y el impacto positivo en nuestras relaciones y los testimonios cristianos, los testimonios que yo le he podido dar hoy, que lo he extraído de esa experiencia propia que he tenido. Yo espero que le haya servido a ustedes de mucho y de valor. Muchísimas gracias.